Una niña fue tratada como mercancía y abandonada dentro de un saco, con un único ruego: no me devuelvas. Los hombres que la reclamaban mostraban papeles y leyes, pero habían perdido todo derecho al llamarla propiedad. Un viejo apache, Nakoma, no discutió, simplemente se interpuso, y con una sola frase cambió su destino. Pero escuchen bien cómo esa niña alzó la voz frente al mundo, y por qué la justicia al final se puso de pie. El sol del otoño apenas calentaba las llanuras polvorientas del norte. El aire estaba seco, quieto, y las hojas muertas se deshacían al menor paso. Nakoma, un viejo guerrero apache de mirada profunda y movimientos silenciosos, seguía las huellas tenues de un alce herido. Había salido al amanecer, no tanto por necesidad de carne, sino por costumbre, y porque el silencio del monte era más amable que el de su cabaña vacía. Al llegar a un cauce seco, notó algo fuera de lugar. Entre ramas quebradas y piedras, un saco de arpillera, común para harina, estaba abandonado como si alguien lo hubiera arrojado con prisa. No era raro encontrar basura dejada por caravanas descuidadas, pero esta vez no era el viento lo que hacía moverse la tela. Un gemido, apenas audible. Nakoma se agachó y colocó una mano firme sobre el bulto. Algo pequeño, cálido y humano. Su cuchillo cortó con precisión la tela, y lo que encontró dentro le heló más que cualquier invierno. Era una niña. Estaba boca abajo, inmóvil, cubierta de polvo, con mechones de cabello pegados a la piel por el sudor. Sus labios estaban partidos, su vestido roto y sucio, y su cuerpo parecía más huesos que carne. Pero lo peor no era eso. Lo peor era su mirada. Abierta, fija, sin sorpresa ni miedo, solo resignación. Nakoma le pasó la mano por el hombro para verificar si podía moverse. Ella parpadeó con esfuerzo y al verlo no gritó ni se encogió. Sus labios se movieron, secos, apenas un susurro. «Por favor, no me devuelvas». El guerrero frunció el ceño. ¿Devolverla a quién? ¿Qué podía significar eso? Pero no hizo preguntas. Tomó su manta, la envolvió con delicadeza y la cargó en sus brazos como si fuera algo más frágil que un recién nacido. No pesaba nada. La niña no dijo más. En su respiración se adivinaba el agotamiento absoluto. A las pocas horas perdió el conocimiento contra su pecho. Nakoma tomó dirección opuesta a la del viento, hacia el norte, y justo al anochecer, cuando las sombras ya alargaban sus dedos sobre el terreno, divisó un pequeño grupo humano cerca de un claro. 3 hombres blancos, con trajes raídos y sombreros polvorientos, bebían de una cantimplora. A un lado, una mujer de cabello desordenado sostenía un látigo enrollado al cinturón, como si fuera parte habitual de su atuendo. Apenas lo vieron, uno de los hombres alzó la voz. «Mírenlo, la trajo de vuelta, te lo dije, es nuestra, la compramos legalmente». Nakoma no se detuvo. Su rostro seguía tan imperturbable como las montañas detrás de él. Otro hombre se adelantó unos pasos y extendió la mano. «Vamos, piel roja, entrégala, no es tuya. Tenemos papeles, recibos, pertenencias legales, ¿entiendes?» Nakoma bajó la niña al suelo con cuidado, pero en lugar de darla, sacó lentamente su cuchillo y se colocó entre ellos. No hizo ningún gesto agresivo, no gritó, solo se quedó de pie como un roble en medio de una tormenta. Sus ojos hablaron por él. No es tuya, nunca lo fue, y si alguien cree lo contrario, que lo intente. Hubo silencio. El tipo que había gritado antes tragó saliva. La mujer dio un paso atrás, como si por fin notara lo que había hecho. Nakoma no era joven, tenía arrugas, cicatrices y un andar que hablaba de muchas batallas. Pero también tenía algo que ellos no tenían: verdad. Uno de los hombres murmuró algo que sonó a maldición, pero ninguno se atrevió a dar un paso más. Poco a poco bajaron las miradas, recogieron sus cosas y se alejaron, mascullando sobre injusticias, salvajes y problemas. Nakoma no los miró irse, solo recogió a la niña otra vez y bajo el cielo estrellado volvió a andar. Se llamaba Lily.
Tenía ese nombre corto, suave, que solía susurrar su madre al peinarle el cabello cuando todavía vivían junto al río, antes de que la fiebre se llevara todo. Su madre murió una noche húmeda, y el padre, abrumado por la bebida, la rabia y las deudas, dejó de mirar a su hija como a una hija. Una partida de cartas, un gesto cansado, y Lily dejó de ser Lily. Se convirtió en una cifra, en una promesa de cambio por herramientas o por municiones. Fue subida a una carreta sin saber a dónde iba, ni por qué nadie protestaba. Allí comenzó el silencio. Durante semanas durmió entre sacos, envuelta en olor a humedad y miedo. No hablaba. Si lloraba, la dejaban sin pan. Si rezaba, la interrumpían con risas. Aprendió que sus lágrimas no valían nada, y que, si quería conservar un trozo de dignidad, debía esconderla bien dentro. Cuando Nakoma la encontró, su cuerpo estaba agotado, pero su alma era como una lámpara apagada. No pedía nada, no esperaba nada, solo ese susurro, el primero y el último. Por favor, no me devuelvas. Nakoma, hombre curtido por años de lucha, conocía las cicatrices del cuerpo, pero las de Lily no estaban ahí. Estaban en su silencio, en su modo de mirar siempre hacia un punto que no estaba en el presente. En los primeros días, él cocinaba cerca de ella, con leña que crujía, con el humo envolviéndolo todo. Dejaba una manta al borde del fuego, un cuenco de agua, trozos de carne tierra. Ella no hablaba, no preguntaba, solo comía cuando él no miraba. Dormía de día, temblaba de noche. Cada vez que él se acercaba demasiado, su cuerpo se tensaba, como si esperara algo que no debía venir. Nakoma nunca preguntó por qué. Él entendía, no con palabras, sino con la memoria. Había visto caravanas arrastrar niños amarrados, había visto rancheros cambiar a muchachos por barriles de pólvora. No eran solo los suyos, no eran solo los blancos. Todos los niños eran vulnerables en un mundo donde el oro valía más que un nombre. Una mañana, mientras limpiaba un cuchillo junto al arroyo, Lily se sentó a su lado. No dijo hola, no pidió nada, solo susurró. ¿Dónde me esconderás cuando ellos regresen? Nakoma no respondió. Le tomó varios segundos dejar el cuchillo a un lado y mirarla sin hablar. Sus ojos eran viejos, su espalda cansada, pero su alma todavía se negaba a rendirse. Porque esa pregunta, tan simple, no venía de miedo físico, venía de la certeza de que el mundo no la vería nunca más como persona. Y él, con toda su historia a cuestas, se hizo una promesa. Mientras Eda respire, nadie volverá a ponerle precio. Los días que siguieron fueron lentos, no hubo milagros, solo pequeños gestos. Él le enseñaba a preparar la leña sin que haga humo. Ella recogía agua sin dejar caer el cubo. Él cazaba y cocinaba, ella, al fin, aceptó su porción mientras él aún la miraba. Pero lo más importante no se veía, era ese cambio sutil. Lily ya no dormía con los ojos abiertos, y algunas noches ya no soñaba que estaba encerrada. Nakoma lo sabía, la guerra que se llevaba a los niños no tenía rostro, ni ejército, pero cada vez que devolvía uno la voz, esa guerra perdía, aunque fuera un poco. Aquella noche, el cielo estaba despejado y el aire olía a tierra fría. La hoguera ardía suavemente, lanzando sombras danzantes sobre las paredes rocosas del campamento. Lily dormía enroscada bajo una manta de lana que Nakoma había reforzado con piel de liebre. Su respiración era tranquila, y sus manos ya no se aferraban al pecho como si temieran que todo desapareciera. Nakoma, como en otras noches, se levantó sin ruido, tomó su arco y se internó en el bosque. No por necesidad de cazar, sino porque la naturaleza siempre había sido su manera de ordenar el alma. Caminó hasta el claro donde sabía que pasaban los ciervos al amanecer. Pero esa vez no solo llevó flechas, también cargaba un recuerdo. Un medallón de hueso y piedra que había pertenecido a su hermana pequeña, Muera. Se lo habían arrebatado años atrás unos cazadores blancos. Nakoma lo recuperó en silencio años después, pero nunca volvió a usarlo, hasta esa noche. Cuando volvió, el sol apenas asomaba entre los árboles. Sobre sus hombros traía un ciervo entero, señal de respeto a los espíritus, pero también símbolo de abundancia.
Se agachó junto al fuego, colocó la carne sobre una piedra y con manos firmes sacó de su zurrón el collar. Se lo mostró a Lily sin una palabra. Luego, inclinándose con calma, se lo colgó alrededor del cuello. «Esto es tuyo ahora», dijo con voz baja, casi como si se lo dijera al viento. Lily, aún envuelta en la manta, abrió 2 ojos y se incorporó lentamente. Miró el collar, luego al hombre. Durante unos segundos no hizo nada, pero no tembló, no apartó la vista, no se escondió. Y entonces, como si algo dentro de ella hubiera roto el silencio con una pequeña grieta, preguntó: «¿Por qué no tienes miedo de ellos?». La pregunta no era simple, era una semilla, la primera que brotaba en tierra endurecida por el abandono. Nakoma suspiró. Su rostro era como piedra, pero su voz llevaba años de polvo y fuego. «Porque ya no tengo nada que perder». La miró con firmeza. «Y tú, niña pequeña, eres lo último que no permitiré que destruyan». Lily no respondió, pero sus ojos brillaron por primera vez con algo distinto al miedo. No fue alegría, ni alivio, fue algo más frágil, más precioso, reconocimiento. Ese mismo día, después de compartir el primer desayuno cocinado juntos, Nakoma le dijo que caminarían. Ella no preguntó a dónde, confiaba, y eso ya era un milagro. Cruzaron un valle y bajaron hasta una aldea abandonada. Casas de madera desgastada, ventanas rotas por el viento, huellas borradas por el tiempo. Allí, donde alguna vez vivieron colonos, Nakoma señaló una estructura en ruinas con lo que quedaba de un porche. «Aquí vamos a empezar». Durante horas, el guerrero trabajó con manos callosas, clavó, levantó, cortó. No hablaba, pero cada gesto decía: «Esto es para ti». Lily, aún insegura, comenzó a recoger ramas secas, luego clavos olvidados, luego una tabla. Cuando el sol comenzó a bajar, ya había paredes y una base firme. No era un hogar aún, pero tenía forma. 2 camas de ramas cruzadas estaban delineadas en el suelo de tierra. No era mucho, pero era algo más de lo que Lily había tenido en años, un lugar al que pertenecer. Y, por primera vez, al quedarse dormida esa noche, no preguntó dónde la esconderían si ellos volvían. Porque en esa aldea silenciosa, entre madera vieja y brasas nuevas, nació otra pregunta: ¿y si ellos ya no pudieran alcanzarla? El viento soplaba más fuerte ese día. Los árboles secos alrededor de la aldea vacía gemían como advertencia. El humo de la hoguera dibujaba espirales inquietas en el cielo abierto. Nakoma lo sintió en la piel. Algo se acercaba. Y no tardó en confirmarlo. Al mediodía, el retumbar de cascos rompió la calma. Un grupo de hombres apareció entre la maleza, montados y con polvo en los hombros. Eran los mismos del claro, pero ahora no venían solos. Delante de ellos cabalgaba un hombre con una estrella oxidada en el pecho y un sombrero de ala ancha, el sheriff. Y junto a él, otro de aspecto más pulcro, con chaqueta negra y un portafolios de cuero, el juez itinerante del condado. Se detuvieron a unos metros de la cabaña aún en construcción. Algunos bajaron de sus caballos. Uno sacó un papel arrugado y lo sostuvo en alto. «Venimos por la niña», dijo el juez con voz seca. «El documento es legal. Ella fue entregada a estos hombres como parte de un acuerdo. Si la retienes, será considerado secuestro». Nakoma salió de la sombra del porche, con el rostro impasible. Sostenía la misma firmeza con que una montaña sostiene la lluvia. Sin prisa, sin miedo. No dijo palabra. Lentamente, con un solo gesto, se quitó la manta del hombro y reveló la vieja carabina que siempre llevaba consigo. No apuntó, no amenazó, solo la sostuvo con las 2 manos, como si el arma fuera extensión de algo más profundo, su decisión. Entonces habló. Su voz fue baja, pero retumbó como trueno entre los robles. «Si quieren tocarla, tendrán que caminar sobre mi sangre». El silencio cayó como piedra en un pozo. Nadie se movió. El sheriff hizo un amago de girarse hacia el juez, como si esperara que él hablara primero.
Pero fue otra voz, delgada, temblorosa pero clara, la que rompió la quietud. «Lily». Salió desde dentro de la cabaña, aún con las manos llenas de tierra de los cimientos. Se detuvo junto a Nakoma, sin tocarlo, pero de pie, como si algo invisible los uniera. Miró al grupo con ojos grandes, sin parpadear, y gritó con todo el aire que su pecho podía contener. «No soy propiedad, soy libre, y él me salvó cuando ustedes me tiraron como basura». Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Nadie respondió. Algunos colonos bajaron la vista. Uno fingió revisar el freno de su caballo. Otro carraspeó, incómodo. Incluso el sheriff pareció encogerse dentro de su uniforme. El juez observó a la niña por un largo instante. No dijo nada, pero al final guardó el papel lentamente, como quien sabe que el pergamino no puede competir con la verdad. Se inclinó levemente hacia el sheriff y murmuró algo que solo él oyó. No hay ley que obligue a cargar con la vergüenza. Y luego, sin ceremonia, giró su caballo. Los demás lo siguieron, uno por uno, sin volver a mirar atrás. Nakoma bajó la carabina. No sonrió, no celebró. Solo exhaló hondo, como quien ha contenido la respiración por demasiado tiempo. Lily, sin decir más, regresó a la cabaña. Y mientras lo hacía, algo invisible se liberó. El miedo que había vivido dentro de ella ya no tenía lugar donde esconderse. Después de aquel día en que nadie se atrevió a tocarla, Lily nunca volvió a esconderse. No lo hizo cuando soplaba el viento frío entre los árboles, ni cuando la lluvia golpeaba el techo de la pequeña cabaña que habían levantado juntos. No lo hizo cuando recordaba las sombras de su pasado, y mucho menos cuando pensaba en todo lo que vendría. Nakoma, con la paciencia que solo tienen quienes han perdido mucho y aún así deciden seguir enseñando, le mostró cómo leer las señales del bosque. Las ramas rotas que indicaban paso reciente, el canto de las aves que revelaba presencia humana, las huellas en el barro que contaban historias sin palabras. Le enseñó también a tensar el arco sin miedo, a escuchar el silencio antes del disparo y a respetar cada criatura de la tierra, incluso si debía cazarla. Pero lo más valioso que Nakoma le enseñó no tenía forma ni sonido, fue la dignidad. La enseñó a caminar sin agachar la cabeza, a hablar con claridad, a mirar a los ojos, a llevar su cicatriz no como una vergüenza, sino como una medalla que decía «yo sobreviví». Pasaron los años, las estaciones cambiaban con su ritmo eterno y la cabaña junto a la aldea abandonada se transformó en refugio para otros. Algunos eran niños solos, otros mujeres que habían huido. Algunos llegaban sin nombre, otros con nombres que ya nadie recordaba. Lily los recibía a todos, porque ella sabía, más que nadie, lo que significaba ser vista como algo que se puede devolver. Y sabía también lo que significaba por primera vez escuchar «te quedas». Cuando en otras regiones comenzaron a llevarse niñas en carretas cubiertas, cuando la costumbre del silencio volvió a imponerse con falsas leyes y palabras bonitas, Lily no cayó. Habló, desde los porches de los pueblos, desde los círculos de fuego en campamentos, desde colinas donde apenas cabían los que querían escuchar. Y lo hizo con la misma firmeza con la que Nakoma años atrás había sostenido su arma sin disparar. «Ninguna niña es cosa», decía. «Ningún niño es propiedad. Yo lo sé, porque una vez lo fui, y un hombre se negó a devolverme». Cuando alguien le preguntaba quién le había enseñado a no temer, ella no dudaba. Miraba lejos, como si en su memoria aún viviera una llanura inmensa, un ciervo al amanecer, una caricia sin palabras. Un gran apache, respondía con una sonrisa leve. Él no me preguntó cuánto valía, solo me miró y no me devolvió. Ese gesto sencillo, ese «no la devuelvo», dicho sin ruido, pero con todo el peso de la verdad, fue más poderoso que cualquier ley, porque desde ese momento, Lily dejó de pertenecer a su pasado, y comenzó a pertenecer al mundo.